Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí saludarte como siempre. Hoy te presento otro pequeño tutorial en el que vamos a hablar de otra figura importante dentro de la geometría plana, que es el cono. Sin embargo, primeramente deja que te mencione de que en esta parte de acá te voy a dejar algunas fórmulas importantes para que, por ejemplo, puedas calcular la generatriz del cono cuando conozcas el área lateral y su radio de base, o la altura del cono cuando conozcas el volumen del mismo y el radio de la base, y así sucesivamente. Sin embargo, en este problema vamos a calcular los factores básicos que se necesitan saber para poder resolver un cono. Básicamente, un cono, para ser resuelto, necesita de tres datos fundamentales, que son la altura del cono, el radio de la base del cono y la generatriz. La generatriz viene a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo que se forma entre la altura del cono y el radio de base del cono. ¿Por qué va a ser importante la generatriz? Porque con ella vamos a calcular ya sea el área lateral y el área total correspondiente a un cono. Sin mucho preámbulo, pasemos entonces a la explicación. Tomaré este ejemplo como el ejercicio elegido para que te pueda explicar lo que nos van a pedir en el problema. Dado el siguiente cono, sabiendo que su radio de base, es decir, esto de acá, es de 5 centímetros y su altura del cono es de 15 centímetros, determinar la generatriz, el área de la base, el área lateral, el área total y el volumen. Como te has podido dar cuenta, lo primero que nos piden es la generatriz. La generatriz la vamos a calcular bajo la ayuda de una aplicación del teorema de Pitágoras. Si venimos al gráfico, nos están dando la altura del cono y el radio del cono. Y si nosotros observamos acá, tenemos la presencia de un triángulo rectángulo, por la cual yo puedo apoyarme en el teorema de Pitágoras para poder calcular la generatriz de este cono. Y es por eso que para calcular la generatriz del cono vamos a aplicar la fórmula del teorema de Pitágoras en una aplicación directamente hacia esta figura. Por lo tanto, la generatriz, como es la hipotenusa, va a ser igual a la raíz cuadrada del radio de la base al cuadrado más la altura del cono elevado al cuadrado. Por lo tanto, la generatriz va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 centímetros, que es el radio de la base, elevados al cuadrado, más 15 centímetros, que es la altura del cono, elevados al cuadrado. Haciendo operaciones pertinentes en la calculadora, llegamos a la conclusión de que la generatriz de este cono va a ser de 15,81 centímetros. Vale recalcar de que cuando vayamos a calcular la generatriz con la calculadora, este dato siempre tendrá que ser mayor al radio de la base y a la altura del cono, obviamente porque estamos hablando de la hipotenusa, y la hipotenusa es la distancia más larga que existe en un triángulo rectángulo. Luego de esto nos piden calcular el área de la base. Entonces, si nosotros vamos a la fórmula matemática del área de la base, vamos a ver de que en un cono su base es un círculo y por lo tanto vamos a utilizar como una aplicación la fórmula del área de un círculo, que es pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, el área de la base va a ser igual a pi por el radio de la base, que vale 5 centímetros, elevado al cuadrado. Haciendo operaciones pertinentes en la calculadora, llegamos a la conclusión de que el área de base, que es esto de acá que te voy a marcar, esto de acá, tiene un valor de 78,54 centímetros al cuadrado. Cuando voy a calcular el área lateral, ahí se nota la importancia de la generatriz, porque uno se preguntará, ¿y para qué me sirve la generatriz? Como te decía al comienzo, la generatriz va a ser importante para calcular el área lateral y el área total. Entonces, el área lateral es igual a pi por radio por la generatriz. Cuando hablamos de área lateral, estamos hablando de que estamos calculando esta zona de acá. Esto que te estoy marcando, o esto que conforma el triángulo rectángulo, viene a ser el área lateral.
obviamente va a estar en función a la generatriz. Por lo tanto, el lateral es igual a pi por radio por la generatriz. Reemplazando los datos, tenemos pi, que es una constante, por el radio de la base, que vale 5 centímetros, por la generatriz, que la calculamos al comienzo, que vale 15,81 centímetros. Haciendo operaciones pertinentes en la calculadora, llegamos a la conclusión de que el área lateral es igual a 248,36 centímetros al cuadrado. Luego nos piden en el problema calcular el área total del cono. Matemáticamente, el área total de un cono se calcula como la multiplicación de pi por el radio por la suma del radio más la generatriz. Por lo tanto, como tenemos todos los datos a nuestra disposición, reemplazamos la fórmula pi por el radio de la base, que vale 5 centímetros, por la sumatoria del radio de la base, que vale 5 centímetros, por la generatriz, que la calculamos al comienzo del problema, que vale 15,81 centímetros. Haciendo operaciones pertinentes en la calculadora, llegamos a la conclusión de que el área total de este cono es igual a 326,9 centímetros al cuadrado. Lo que nos queda para terminar el ejercicio es el cálculo del volumen del cono. Por lo tanto, para calcular el volumen del cono, son solamente necesarios conocer el radio de la base y la altura. Ya la generatriz no es importante para el volumen del cono, como podemos apreciar en la fórmula del volumen. El volumen del cono es igual a pi por radio al cuadrado por altura dividido entre 3. Por lo tanto, el volumen del cono es igual a pi por el radio de la base, que vale 5 centímetros elevado al cuadrado, por la altura del cono, que vale 15 centímetros, todo eso dividido entre 3, y entonces, haciendo operaciones pertinentes en la calculadora, llegamos a la conclusión de que el volumen del cono, en este caso, va a ser igual a 392,69 centímetros al cubo. Bien, damas y caballeros, como siempre un placer para mí poderles haber explicado esta figura importantísima en lo que es geometría plana, denominada cono, y una vez más poderte aportar con problemas que te permitan entender un poco mejor cómo resolver este tipo de situación. Sin más que decirte, te deseo como siempre que tengas un excelente día.